Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren súper bien, listos para sumergirse en una noticia que, créanme, ha sacudido los cimientos de nuestra comunidad y ha dejado a todos boquiabiertos. Hoy vamos a hablar de algo que realmente nos tiene con el corazón en un puño y la mente llena de preguntas. Sí, como ya habrán visto en el título, vamos a desgranar esa impactante noticia que involucra a Hande y Kerem, y que, sin duda, ha sorprendido a propios y extraños este 6 de noviembre de 2025. Estamos hablando de dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, dos figuras que han conquistado el corazón de muchísimos fans, y que ahora, por alguna razón, se encuentran en el centro de un huracán mediático. ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Hasta dónde llega la verdad? ¿Qué significa esto para ellos y para nosotros, sus seguidores? Todas estas interrogantes son las que vamos a intentar responder, o al menos, a arrojar un poco de luz sobre este asunto tan fascinante. Pero antes de lanzarnos de lleno en la vorágine de esta noticia, quiero recordarles algo importantísimo. Si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse ahora mismo. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan absolutamente nada de lo que publicamos. Aquí siempre estamos al día con lo más relevante, lo más comentado y lo que de verdad les interesa. Así que una vez más, bienvenidos y gracias por estar aquí. Bueno, entremos en materia, porque la noticia es realmente de esas que te dejan con la mandíbula desencajada. El 6 de noviembre de 2025, los titulares explotaron. Y no es para menos. Cuando hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, estamos hablando de una de las parejas más queridas y seguidas, tanto dentro como fuera de Turquía. Su química en pantalla, su relación en la vida real, los convirtió en un referente. Han sido protagonistas de innumerables sueños y esperanzas para sus seguidores, que veían en ellos no solo a dos actores talentosos, sino a una pareja que irradiaba complicidad, amor y un futuro prometedor. Pero parece que la vida y la industria del entretenimiento a veces nos tienen reservadas sorpresas que jamás imaginamos, giros del destino que nos obligan a replantearnos todo lo que dábamos por sentado. Desde hace tiempo los rumores sobre una posible crisis en la relación de Hande y Kerem habían estado circulando, como suele suceder con las parejas de alto perfil. En el vertiginoso mundo de las celebridades, cualquier mínima señal se convierte en un manjar para la prensa y los fans. Pequeñas ausencias en eventos, mensajes crípticos en redes sociales, alguna que otra declaración ambigua por parte de sus allegados, todo se convertía en material para especular, para alimentar la llama de la incertidumbre. Los seguidores más observadores analizaban cada detalle, cada me gusta, cada foto compartida, buscando pistas, interpretando gestos, tejiendo teorías en la vasta red de las redes sociales. Sin embargo, lo que se ha destapado ahora va mucho más allá de un simple malentendido o una etapa de distanciamiento. La noticia que ha conmocionado a todos es la confirmación oficial de su separación definitiva. Un término que resuena con una contundencia devastadora. Y no solo eso, sino que se habla de motivos que son realmente inesperados y que, francamente, nos dejan pensando en la complejidad de las relaciones, incluso aquellas que parecen idílicas, aquellas que parecen inquebrantables a ojos del público. Según las informaciones que han ido surgiendo, y que provienen de fuentes bastante cercanas a ambos artistas, la ruptura no ha sido de mutuo acuerdo en el sentido más amistoso que podríamos esperar. Se habla de diferencias irreconciliables, sí, eso es común en cualquier separación. Pero también de algo más profundo, algo que habría tocado fibras sensibles, que habría erosionado la confianza y que habría hecho imposible la continuidad de su relación. Los susurros en los pasillos de la industria, las filtraciones controladas y las observaciones de personas del círculo íntimo pintan un cuadro más sombrío de lo que inicialmente se podría haber imaginado. Algunos medios sugieren que las presiones inherentes a la fama, las exigencias de sus carreras profesionales en constante ascenso, habrían jugado un papel fundamental. El hecho de que ambos estén constantemente bajo el escrutinio público con agendas apretadísimas, viajes incesantes, rodajes que los alejan por meses y compromisos sociales y profesionales que no dan tregua, puede ser un peso insoportable para cualquier pareja, por muy enamorada que esté. La falta de tiempo, la distancia emocional que a veces se crea por las circunstancias, la constante exposición a la mirada ajena, todo ello puede desgastar hasta la relación más sólida. Pero lo que más ha llamado la atención, y ha generado un torbellino de comentarios y debates intensos, es la posible existencia de un tercer elemento o al menos de circunstancias que habrían llevado a una profunda desconfianza.
Aquí es donde la especulación se dispara y los rumores se vuelven más picantes y controvertidos. Se rumorea que podrían haber existido malentendidos graves, conversaciones mal interpretadas, o incluso, según algunas voces más escépticas y ávidas de drama, alguna información que habría puesto en tela de juicio la fidelidad o la transparencia de uno de ellos. Imagínense el impacto. Hande y Kerem, que se habían presentado al mundo como la pareja perfecta, la que superaba todas las adversidades, la que parecía inmune a las debilidades humanas, de repente se ven envueltos en un escenario que huele a drama televisivo, a una telenovela de la vida real, con giros inesperados y acusaciones veladas. Analicemos un poco más a fondo estas posibles dinámicas. Por un lado, tenemos la perspectiva de Kerem. Se dice que él es un hombre muy pasional, carismático y que vive sus emociones intensamente. Sin embargo, también se le describe en ocasiones como un tanto impulsivo. Sus intervenciones en redes sociales, aunque a menudo cariñosas, públicas y aparentemente transparentes, podrían haber sido malinterpretadas por su pareja, o, en el peor de los casos, haber sido objeto de mal uso o manipulación por terceros. La línea entre la espontaneidad y la imprudencia puede ser muy fina en el mundo de las celebridades. Por otro lado, Hande, siempre más reservada y elegante en su comunicación pública, manteniendo una imagen de serenidad y compostura, podría haberse visto abrumada por alguna situación o revelación que la hubiera llevado a tomar una decisión drástica, una decisión que priorizara su bienestar emocional y su tranquilidad. La discreción de Hande, que a menudo se valora, también puede generar un velo de misterio que alimenta las especulaciones cuando las cosas se complican. Las redes sociales, como siempre, se han convertido en un campo de batalla de opiniones, un ecosistema donde la información viaja a la velocidad de la luz. Hay quienes defienden a ultranza a uno de los dos, culpando al otro de la ruptura, lanzando ataques y defendiendo su ídolo con fervor. Hay quienes lamentan profundamente la pérdida de esta pareja icónica, la desintegración de un sueño colectivo, y piden respeto y cordura en medio del revuelo. Y hay, por supuesto, aquellos que disfrutan del drama de las polémicas, y que, sin piedad, están sacando conclusiones precipitadas y alimentando rumores sin fundamento, a menudo con comentarios hirientes y juicios sumarios. Es importante, y creo que todos aquí lo entendemos, mantener la calma y recordar que al final del día, se trata de dos personas con sentimientos, con vidas privadas que, aunque expuestas por su profesión, merecen un mínimo de discreción y empatía. No somos jueces de sus vidas personales. Pero, ¿qué hay de la industria? El mundo del espectáculo es conocido por ser un lugar implacable, un engranaje complejo donde las relaciones personales a menudo se ven influenciadas por factores externos. Las relaciones públicas, los contratos millonarios, los intereses comerciales de productoras, agencias y marcas, todo puede influir en la dinámica de una pareja, especialmente si esa pareja se convierte en un fenómeno de masas. ¿Podría ser que esta separación responda a intereses de otra índole? ¿A la necesidad de reinventarse profesionalmente, de enfocar energías en proyectos individuales que podrían verse opacados por la proyección de la pareja? ¿Quizás una estrategia para generar expectación para futuros proyectos? No lo sabemos con certeza, pero es una pregunta que flota en el aire y que muchos se hacen, especialmente aquellos que conocen los entresijos de la industria del entretenimiento. La presión por mantener una imagen pública, la necesidad de generar contenido y de estar constantemente en el ojo del huracán mediático, puede ser un caldo de cultivo para tensiones insostenibles. Además, es interesante observar cómo esta noticia ha afectado a sus proyectos conjuntos o futuros. ¿Veremos juntos de nuevo a Hande y Kerem en la pantalla? Esta ruptura podría marcar un antes y un después en sus carreras individuales, quizás impulsándolos hacia nuevos horizontes o, por el contrario, creando un aura de controversia que dificulte su progresión. Son preguntas abiertas que solo el tiempo podrá responder. Lo que sí es seguro es que el vacío que dejan como pareja en el imaginario de sus fans es considerable, un hueco difícil de llenar para aquellos que los veían como la encarnación del amor moderno y exitoso. Hemos intentado recopilar toda la información disponible, contrastar fuentes, y sobre todo, mantener una postura objetiva, presentando los hechos conocidos y las especulaciones más recurrentes sin afirmar nada como verdad absoluta. Las declaraciones oficiales han sido escasas y muy medidas, un lenguaje diplomático que, en parte, también alimenta la especulación y la búsqueda de interpretaciones ocultas. Pero lo que parece innegable, a pesar de la falta de detalles explícitos, es que la relación entre Hande y Kerem ha llegado a su fin. Y las razones detrás de esta ruptura, aunque envueltas en un halo de misterio y controversia,
apuntan a una complejidad que va más allá de las típicas crisis de pareja que se resuelven con una conversación y un abrazo. Muchos se preguntan si esta separación es definitiva o si existe la posibilidad de una reconciliación en el futuro. Considerando la naturaleza de los rumores que circulan, la dureza de las posibles razones detrás de la ruptura y la aparente contundencia de la decisión, parece que la puerta a una reconciliación, al menos a corto o medio plazo, está bastante cerrada. Ambas partes, por lo que se percibe a través de las pocas declaraciones y las filtraciones, habrían tomado decisiones firmes, basadas en reflexiones profundas y posiblemente en situaciones que han dejado heridas difíciles de sanar. La idea de poner punto final parece ser la conclusión más probable en este momento. Otro aspecto importante a considerar es el impacto en sus seguidores. Para muchos, Hande y Kerem eran un símbolo de esperanza, de amor verdadero en un mundo a menudo cínico y superficial. Ver que incluso ellos, con todos los recursos, el apoyo mediático y la admiración que tienen, no pueden mantener una relación, puede ser desalentador para algunos. Puede generar una sensación de desencanto, de que si incluso las parejas perfectas en apariencia pueden romperse, ¿qué esperanza hay para el resto? Sin embargo, también puede ser un recordatorio crucial de que todos somos humanos, con nuestras propias luchas y nuestras propias complejidades, y que las relaciones, por muy perfectas que parezcan desde fuera, tienen sus altibajos, sus dificultades y sus momentos de crisis. No son inmunes a las leyes universales del amor y la vida en pareja. Me gustaría recordarles, y esto es fundamental, que aunque esta noticia sea impactante y aunque sea natural sentir curiosidad, decepción o incluso tristeza por el fin de una relación que admirábamos, es fundamental abordar el tema con respeto hacia Hande y Kerem. Son personas que han trabajado incansablemente para ganarse nuestro cariño y admiración, que nos han brindado momentos de entretenimiento y emociones a través de su arte, y merecen que sus vidas privadas sean tratadas con la delicadeza y la consideración que se merecen. La especulación desenfrenada, los juicios sumarios, la difusión de rumores infundados y, sobre todo, los ataques personales, solo contribuyen a generar un ambiente tóxico que no beneficia a nadie, y que puede tener consecuencias negativas en la vida de las personas afectadas. En resumen, la noticia que ha sacudido a todos este 6 de noviembre de 2025 es la confirmación oficial de la separación definitiva entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Las razones detrás de esta ruptura parecen ser complejas y van más allá de simples diferencias de opinión o discusiones pasajeros. Se habla de presiones profesionales insostenibles, malentendidos profundos y, según algunas versiones, de situaciones que habrían minado de forma irreparable la confianza mutua, llegando a insinuarse incluso la presencia de terceros o la falta de transparencia. Lo que sí es claro es que una de las parejas más icónicas y queridas del panorama del entretenimiento turco y global ha llegado a su fin, dejando un gran vacío en el corazón de sus fans y una multitud de interrogantes sin respuesta clara. Ha sido un tema intenso, ¿verdad? Un torbellino de emociones y especulaciones que nos ha mantenido en vilo. Espero que esta información les haya parecido interesante, que les haya ayudado a comprender un poco mejor lo que está sucediendo y a poner en perspectiva los rumores y las noticias que nos llegan. Queremos saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Qué les parece la noticia de su separación? ¿Creen que la presión mediática y las exigencias de sus carreras tuvieron un papel importante en esta decisión? ¿Tienen alguna teoría sobre las verdaderas razones de la ruptura, basándose en lo que hemos comentado o en su propia percepción? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y sus puntos de vista. La conversación sigue en la caja de comentarios, y estamos deseando interactuar con ustedes. Y como siempre, si disfrutaron de este vídeo y les pareció informativo, si les aportó valor y les mantuvo al día, no olviden darle un buen me gusta. Su apoyo es fundamental para nosotros, nos impulsa a seguir creando contenido de calidad y a mantenerlos informados. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, con aquellos que puedan estar interesados en este tema, para que todos estemos informados y podamos debatir juntos de manera constructiva. Y si aún no se han suscrito a nuestro canal, esta es su oportunidad de oro. Únanse a nuestra creciente comunidad para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Análisis y noticias del mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este intenso análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.